Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Hay etapas en la vida en las que, pese a invertir mucho tiempo en la búsqueda de empleo, parece que cuesta mucho que nos contraten. Una entrevista tras otra y al final siempre la misma respuesta. Ya te llamaremos. Y la respuesta final no llega o a veces es un no. Sin duda es un proceso duro y que a veces tienes que vivir en soledad y con la incomprensión de un entorno que no te entiende. Mercé, ¿cómo se puede sentir una persona en esta situación? ¿Qué emociones entran en juego? ¿Y qué podemos hacer para no entrar en un bucle que nos merme la autoestima? Bueno, qué gran prueba, ¿no? Esta situación. Hay muchas otras, pero realmente esta es muy importante Ujú. porque seguro que alguien ahora no tiene pareja y está pensando, pues mira que estar solo, ¿no? Claro, pero es que además en este caso te está tocando la supervivencia, ¿no? Al tema del dinero, de cómo salir adelante. Ujú. Y la verdad es que es terrible cuando estás ahí y lo has intentado todo, ¿no? Y te sientes pues impotente. Es como si ya no pudieras hacer más, como si nada estuviera en tu mano, desamparado, perdido o perdida, triste, ¿no? Y evidentemente tú me preguntabas, siempre hablamos de las emociones por rabia, injusticia, frustración, porque seguramente algunos Ujú. de esos lugares en que te han dicho que no, pues hubieras podido trabajar y hacerlo perfectamente. Y han cogido a otras personas que lo pueden hacer muy bien o no, porque es que los demás también tienen derecho a equivocarse, ¿no? Y esto te genera mucha frustración hasta ese punto en el que, bueno, aquí hay un tema de rechazo, ¿no? Está claro, se abre esa herida de rechazo, que seguramente porque es una de esas pruebas duras. ¿Y qué pasa con el rechazo? ¿No? Pues que la persona llega a creer que hay algo interno defectuoso, inadecuado, ¿no? Como si estuviera en el ADN, como si viniera de defecto de fábrica, podríamos decir, que te imposibilita. Y yo pensando en este tema, pensaba en pasar pantallas, ¿sabéis? Como en los juegos virtuales, que dices, bueno, yo no soy de jugar, ¿no? Pero he conocido a gente que lo hace y llevo mucho tiempo y no hay forma de pasar pantalla, estoy ahí Ujú. encallado, ¿no? O como los juegos de antes, ¿no? Siempre acabo en la cárcel y me tengo que saltar una partida, Sí, ¿no? el Monopoly, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el cerebro, ya lo hemos dicho muchas veces, que además está preparado para la supervivencia Ujú. y le encantan estas situaciones, pues empieza a contarte historias tristes, turbulentas y ya pues yo hablaba del tema supervivencia, ¿no? Te ves bajo el puente, te ves solo, te ves desamparado. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando te encuentras en esta situación cometemos un error que es el hecho de sentirte poco valioso, poco valiosa. Ujú. ¿Por qué? Porque crees que los demás te ven así, que eso también es una interpretación, ¿eh? Porque yo que Exacto. soy una persona que me he valorado muy poco, luego a veces hablando con las personas me he sorprendido de cómo me veían, yo pensaba, pero no, oye, que tú me ves así y yo soy así realmente, ¿no? Y primero nos valoramos a nosotros mismos por cómo nos ven los demás o cómo creemos que nos ven los demás y luego otro tema, ¿no? En base a los resultados que obtenemos. Y los resultados no tienen nada que ver. Esto nos lleva a dos temas, a dos emociones que van muy juntas. Una es la culpa y otra que yo creo que está aquí muy intrincada con la culpa, ¿eh? Que es la Ujú. vergüenza, ¿no? Sí. Porque es como si fueras una persona de segunda, como si no fueras el elegido, ¿no? Y parece que todo el mundo te señale con el dedo. ¿Por qué? Pues ahora te estoy haciendo un poco el tema creencias, pero tú lo harás bien, ¿no? Pero yo voy apuntando, David, otro tema que nos han vendido, ¿no? El esfuerzo. Si tú te esfuerzas, Ujú. si luchas de verdad, si te lo crees, lo visualizas, tal, que sí que está muy bien, ¿eh? Y que eso es necesario y está muy bien. Pero vamos a ver, el esfuerzo no garantiza nada porque no controlamos nada. Y entonces Eso es. entramos en ese bucle en el que parece, y por eso hablaba de vergüenza y culpa, que si no lo estás consiguiendo es primero porque no lo deseas lo suficiente, porque no te has esforzado lo suficiente, y esto, a ver, cada vez más personas lo están empezando a desmitificar y muchos de los grandes gurús que hablan del tema esfuerzo te dicen, bueno, pero bien enfocado y creyendo en ti y teniendo en cuenta que tú te levantas por la mañana y a lo mejor pues hay una erupción volcánica, ¿no? Y no, eso no lo puedes controlar y lo digo porque esto pasa, ¿no? Por más que te esfuerces. Y claro, el problema es que tú mientras vas pensando y te vas acercando a la meta desde la sensación de insuficiencia, desde la sensación de culpa, desde la sensación de vergüenza, no solamente
estás proyectando todo eso, sino que estás poniendo tu valor en manos de un resultado, ¿no? En una meta. Estás pensando que eres lo que haces, estás pensando que eres lo que produces, estás pensando que eres tus resultados. Y te acercas a la meta, te acercas a ese objetivo desde una baja autoestima increíble, ¿no? Sin amarte, sin respetarte, y te vas machacando. Y eso no solamente, o sea, eso no sale bien seguro, aunque consigas el trabajo, porque te estás reafirmando cada día en tu creencia de pequeñez, ¿no? Y al final, todo esto también es fruto bueno, pues de una cultura de supervivencia, de perdón, tonto el último, de no produces, no vales nada, de mantenerse alerta, de mantenerse preocupado, de todo eso que yo decía que hace el cerebro porque está diseñado para la supervivencia, no para la colaboración, no para, no para el mindfulness, bueno, lo está, pero no lo utilizamos para ello, sino para estar alerta siempre, que nos lleva, lo hemos dicho, a esa visión túnel y a no ver las oportunidades, ¿no? Y cuanto más te preocupas por no tener trabajo, más te estás cerrando y mermando tus posibilidades para tenerlo, ¿no? Es como cavar un pozo, ¿no? Y para salir, ¿no? Y claro, realmente a más cavas, más hundido estás. Pero fíjate que ahí también puedes sentirte culpable incluso por eso, ¿no? Es que como no pienso bien, ¿no? Ahora tú puedes ver este capítulo y decir, ¿ves? Ya lo estoy haciendo mal, no estoy pensando bien. O sea, ¿cómo salimos de ahí, no? Es claro, pero yo creo, perdón que me estoy extendiendo, pero yo creo que mientras te perdones y digas, bueno, pero estoy haciendo lo que puedo y mi valor no depende del resultado, eso vas bien. Genial. Perfecto, Mercé. Muy bien, pues Juan Pedro, ¿qué nos dice la psicología en este sentido? Pues a ver, en primer lugar es importante decir que pues esto que ha dicho Mercé, ¿no? De sentirse preocupado, ¿no? Frustrados, tristes, ¿no? O perdidos, que es normal. O sea, que debemos validar esa emoción, ¿no? Porque están ahí y son normales, ¿no? Claro, es natural, claro. Y experimentarlas, o sea, pero no con, como decía Mercedes, no con culpa, ¿eh? O sea, esa emoción te está enviando información, ¿no? Como sabemos. Entonces, la psicología de las emociones nos explica esto perfectamente, ¿no? Que la activación energética, ¿no? Que nos produce en el cuerpo y la mente las emociones, ¿no? Esa tensión emocional y psicológica tiene una función adaptativa. Por esto que decía Merced, ¿no? De la supervivencia, aunque luego, bueno, pues hemos evolucionado y también somos seres sociales, ¿no? Y podemos colaborar también. Lo que pasa es que, claro, en la base está esa supervivencia, ¿no? Y por eso esa tendencia a esa preocupación, ¿no? Y a esa ¿qué va a ser de mí, ¿no? Entonces, la activación emocional nos prepara a nivel físico y psicológico para afrontar con éxito las demandas, ¿no? O las situaciones que nos presentan la vida, en este caso, pues en la búsqueda de empleo, ¿no? Una entrevista, lo que sea. O sea, que es bueno, es bueno sentirse, estar preocupado y estar, bueno, pues sentir esa ansiedad. El problema está en que cuando esa activación emocional es demasiado intensa, muy frecuente y duradera en el tiempo, estamos horas y horas, días y días, ¿no? Entonces, claro, eso puede jugar en nuestra contra, y esto nos puede hundir, ¿no? Porque nos agota física y mentalmente, ¿vale? Claro. De forma que en vez de tener esa función organizadora, se llama, ¿no? Una función organizadora de la acción, las emociones tienen esa función. Entonces puede llegar a tener un efecto contrario, un efecto desorganizador, claro, de la conducta, ¿no? Que nos impide pensar con claridad y tomar, por lo tanto, buenas decisiones o pararnos a discernir, ¿no? Un poco qué podemos hacer, ¿no? Entonces, por eso es tan importante desarrollar la inteligencia emocional, ¿eh? Entonces, porque para tres cosas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Primero, saber percibir, ¿no? y reconocer la emoción que estamos sintiendo. Porque no es lo mismo sentir rabia, que tristeza, que miedo, ¿no? Que todas las emociones que ha comentado Mercé. Segundo, para comprender esa información que contiene la emoción. Sabemos que las emociones contienen información, son paquetes de información. Entonces la rabia, por ejemplo, pues puede contener un mensaje de injusticia o de bloqueo de una meta. En este caso, precisamente, la meta sería encontrar empleo, ¿no? La tristeza, un mensaje de pérdida. Estamos dando por perdido, en este caso, pues el encontrar trabajo, por ejemplo.
O el miedo, ¿no? Que tendría un mensaje de amenaza o riesgo para nuestra integridad física, mental o social, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? Voy a ser una carga para la sociedad, ¿no? Es una amenaza, ¿no? Y tercero, saber regular la intensidad emocional, porque si, como decía, si es tan elevada que no nos deja comprender o pensar con claridad, entonces debemos regularla, para que precisamente lo que necesitamos es pensar con claridad. Y la emoción es como una nebulosa. Si es muy desproporcionada, es una nebulosa que nos hace pues llegar a esa, como decía Merced, esa visión túnel. Entonces, una vez que podemos pensar con claridad, y esto lo sabemos cuando el caos mental se calma, ¿no? Los pensamientos catastróficos, victimistas o derrotistas se van calmando, entonces ya podemos discernir, ¿no? Si esa información emocional está fundada en algo realista o en algo desproporcionado. Y finalmente, bueno, pues también es fundamental que revisemos si estamos buscando trabajo desde el miedo, o sea, vamos a pedir trabajo, a mendigar trabajo, o desde la confianza, ¿no? Si vamos a aportar valor o talento. No es lo mismo. Claro. Y si lo hacemos desde el miedo, estaremos proyectando esa inseguridad, ¿no? Y con ello reduciendo la probabilidad de que nos escojan. Y si lo hacemos desde la confianza, pues probablemente estamos ya ofreciendo lo mejor de nosotros, proyectando energía positiva y aumentando la probabilidad de que nos elijan. Así es. De hecho, es lo que tú decías, ¿no? Al final, si buscamos trabajo desde la necesidad, eso al final juega en tu contra. Pero claro, es difícil llegar a esa confianza que tú decías, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo desde la confianza? Pues claro, hay que trabajar está el reto. La inteligencia emocional. Sí. Exacto. Por eso, como tú siempre dices, Juan Pedro, la inteligencia emocional es un entrenamiento, no es un conocimiento, sino es un entrenamiento, ¿no? Sí, no, al partido no podemos ir sin entrenar. Exacto, muy bien. Así es. Fantástico. Bueno, pues vamos entonces a analizar las creencias, vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Y vamos a, si me permitís, vamos a hablar primero de la emoción, o sea, vamos a analizar las creencias en base a la emoción que siente la persona, ¿no? Al final son posibilidades, yo expongo las posibilidades, pero no significa que si sientes esa emoción necesariamente tienes esa creencia, simplemente son posibilidades que te invito a que explores, ¿no? Una persona que siente rabia o injusticia ante no ser contratado, como decía al principio Mercé, puede que tenga la creencia de que, anda, yo tengo capacidades de sobra para trabajar en este sitio y deberían contratarme, ¿no? Entonces, en realidad yo tengo esta creencia, ¿no? Yo pienso que sí, que yo soy válido para este trabajo y que deberían contratarme. Y entonces, si no sucede, rápidamente voy a sentir rabia, voy a sentir esa injusticia. Y a veces ni me planteo cuál es el motivo real de por qué no me han contratado. Porque hay muchas opciones. Puede ser que no te contraten porque, y esto ha pasado, alguien ya estaba contratado previamente, pero tenían que acabar de hacer las entrevistas y para no quedar mal, hacen 2 o 3 entrevistas más porque ya estaban agendadas, ¿no? Pero resulta que ya habían escogido al candidato, ¿no? Entonces, claro, tú puedes estar muy enfadado, pero es que ya habían escogido y ya le habían dicho que sí a esa persona y ahora no se pueden echar atrás. Y tú no sabes nada de eso. Puede ser que la persona que hace la selección, pues simplemente no tenga un buen feeling contigo. Pues mira, no ha encajado. Por lo que sea, ha habido un gesto, algo que le ha recordado a una situación pasada y ha dicho, este no. Bueno, o puede ser que busquen algo muy concreto y tú justamente ese día en la entrevista, pues mira, no lo has demostrado o no ha quedado claro que tú tengas esa capacidad, esa habilidad que están buscando, ¿no? Incluso, y a mí me gusta mucho esta última opción, ¿no? Puede ser que ese trabajo no era para ti, porque el aprendizaje interno, el aprendizaje de crecimiento personal o espiritual que albergaba ese trabajo, pues realmente no era para ti porque tú, pues esa lección ya la tenías superada y por lo tanto vas a encontrar un trabajo que esté relacionado con lo que tú necesitas aprender en esta vida. Entonces, si tú ves esto, es que ya te da igual el por qué no te han escogido. Porque realmente la vida te estaba preparando otro trabajo que tú necesitabas para hacer la evolución que necesitas hacer aquí. O incluso tienes que vivir un tiempo la situación de desempleo para trabajar unas creencias como estas que estamos comentando ahí. Fíjate ahí lo que sé que puede sonar un poco rocambolesco, pero a mí esta idea me da paz al menos, ¿no? Entonces creo que todas las ideas que nos dan paz, pues seguramente tienen algo de verdad, ¿no? Porque nos generan esa
esa calma y ese bienestar, ¿no? Que al final es lo que buscamos. Vamos con otra emoción. La persona que siente miedo a no ser contratado, bueno, pues puede que tenga la creencia de que si llevas mucho tiempo sin trabajo, no te van a contratar, ¿no? O puede que tengas la creencia de que a los mediocres no los quieren en ningún sitio y yo me sienta mediocre, ¿no? Incluso estoy un poco, claro, como no me contratan, es que debo ser mediocre, ¿no? Fíjate cómo esas creencias al final nos machacan, como decía Juan Pedro, y puede ser que yo vaya un poco a la entrevista con los hombros caídos, que vaya un poco ya con el ánimo por los suelos y efectivamente eso se nota y difícilmente te van a contratar. Al final es lo que decía Juan Pedro, es un bucle, ¿no? Entras ahí en una rueda de la cual es difícil salir. Finalmente, siguiendo con esta parte del miedo, cuando tú estás ahí entrando en ese bucle de no me van a contratar porque llevo mucho tiempo y tal, cada no te contratamos es una reafirmación de tus creencias, ¿no? Tú mismo la vas alimentando y al final puedes llegar a una creencia muy dolorosa que tiene la gran mayoría de la gente y es que si no trabajo no me va a llegar dinero de otra forma. Porque yo he aprendido que el dinero llega trabajando, no te puede llegar de otra forma. Si tú crees esto, pues vas a pensar, no voy a tener dinero, luego viene otra creencia que es, sin dinero voy a perder mi familia, mi casa, mis amigos, etcétera, ¿no? Mi pareja, mis hijos. Entonces, todo esto nos lleva a un bucle tremendo, ¿no? Entonces, hay que salir de ahí como sea, porque si no, sin duda, pues vamos a seguir de mal en peor, ¿no? Porque al final cada no va a ser como un mazazo y una reafirmación de todas estas creencias. El dinero no siempre llega con el trabajo. Y esto parece ahora una locura, pero a veces llega de otras formas, ¿no? Y no me refiero solo a una lotería, sino que a veces pues, hay ayudas económicas, hay cosas que pasan que no siempre tiene que ser así, ¿no? Y eso es importante, porque si no, no damos lugar a que ocurran cosas y no vemos las oportunidades, como decía Mercé muy bien en su exposición. Vamos con dos emociones más. La culpa, ¿no? Que hablaba también Mercé. Cuando tú sientes culpa, muchas veces la creencia que hay detrás es, si no encuentro trabajo, es que algo no estoy haciendo bien, ¿no? Te sientes responsable. Pero eso implica creer que en la vida te contratan si tú haces las cosas de una forma determinada, y eso no es así. No controlamos que nos contraten. Que nos contraten no depende de nosotros, aunque nos venden que sí, que si te esfuerzas mucho, que tal, lo que decía Mercé del esfuerzo. Pero eso no es siempre así. Más que nada porque lo hemos vivido, lo hemos comprobado todos. Y es cierto que a nuestro ego le gusta mucho creer que sí, efectivamente, me han contratado porque yo lo he hecho muy bien. Pero eso no es así siempre. Con lo cual, si no es así siempre, es que no es verdad y entonces es que no es así, ¿no? Habrá veces que harás un esfuerzo y te contratarán y a veces no harás esfuerzo y te contratarán. Y no implica nada. Para mí es muy importante apartar el mérito, es decir, no quedarse con el mérito de las cosas y tampoco con los fracasos, ¿no? Sino realmente confiar en que la vida, pues lo que me sucede es lo que me tiene que suceder. Y finalmente con la vergüenza, pues puedes tener la creencia de que si no encuentras trabajo en poco tiempo es que eres un vago o no vales nada. Si tú crees eso, efectivamente vas a sentir una ansiedad tremenda cuando pase tiempo y no encuentres trabajo, porque aquí lo que has hecho es que has cometido un error y es el de creer que tu valor depende de si tienes trabajo o no. Al final, la creencia que libera todas estas emociones e interpretaciones es: mi trabajo no define mi valor. Por lo tanto, soy valioso con o sin trabajo. Y eso nos quita esa ansiedad por encontrar trabajo y nos predispone a un estado emocional más favorable de cara a cualquier entrevista de trabajo, ¿no? Al final es un estado, como decíamos, de no necesidad y de confianza total en la vida, de que lo que viene, conviene. Bueno, pues cerramos el capítulo con una última idea, Mercé, y nos vamos. Bueno, mira, yo me parece muy interesante lo que habéis dicho y no puedo evitar apuntar algo, ¿no? Porque decíais, claro, es esa pescadilla que se muerde la cola de estás desanimado, vas a la entrevista con esa energía, los hombros caídos, ¿no? El tema del lenguaje corporal. La gente sabe lo que pensamos y lo que sentimos a partir del lenguaje corporal que tenemos. O sea, poneos en la cabeza que somos ahí libros abiertos para los demás, aunque sea de forma subconsciente. Pero yo diría algo. Si he pasado esto, si te está pasando esto, no pasa nada. Permítetelo, ya vendrá otra oportunidad. Es más, párate, siente eso, ¿no? Como también apuntaba Juan Pedro, hurga dentro y permítete estar mal, siendo consciente de eso, para poder salir de ahí, ¿no? Porque a lo mejor sabéis que nos pasa muchas veces
y lo digo por propia experiencia, que no salimos, no pasamos de pantalla porque no sentimos lo que tenemos que sentir en esa pantalla y no aceptamos lo que tenemos que aceptar en esa pantalla y estamos intentando sobrevolarla, ¿no? Sin haberla vivido y haber hecho el aprendizaje, ¿no? Exacto, por tanto, permítete eso y yo diría que esto nos permite un proceso de, iba a decir autoconocimiento, pero creo que reconocimiento, de estar de tu parte, ¿no? De escuchar esos pensamientos de ataque que te llegan a ver qué dicen de ti. Y al final, ¿sabéis qué pasa? Al final va, porque esto está para que te elijas tú a ti mismo, no para que te elija nadie, ¿no? Para que te elijas tú y te des cuenta de que eres tú quien se está recortando. Y luego los demás pues ya se apuntarán, seguramente, ¿no? Pero el trabajo interno es lo más importante y reconocerte a ti mismo. Yo creo que esa es la base. Pues totalmente de acuerdo, Mercè. Nos tenemos que elegir a nosotros porque ese es el reto en realidad, ¿no? Fantástico, pues Juan Pedro, terminamos. Bueno, pues yo quería apuntar finalmente un poco en la línea que estaba diciendo Mercè, ¿no? Y que tú has dicho ahora de ese trabajo interior. Y es que hoy sabemos que para poder desarrollar la habilidad de la inteligencia emocional, como nosotros tratamos de acercar a todas las personas que nos escuchan, es fundamental revisar previamente nuestro autoconcepto. Es decir, lo que pensamos de nosotros, cómo nos describimos a nosotros mismos, y nuestra autoestima, que es el grado de aceptación o de valoración, ¿no? de esas características personales, de cómo nos describimos. ¿Por qué digo esto? Porque tener una autoestima baja o negativa, ¿no? podría bloquear o obstaculizar el crecimiento personal que nos proporciona la inteligencia emocional. Podría dificultarla, es decir, la autoestima puede hacer tanto de mecanismo bloqueador como de mecanismo potenciador de nuestro desarrollo personal. Entonces es importante trabajar la autoestima también si no está de manera positiva desarrollada, ¿no? Así es, Juan Pedro. Pues totalmente. Creo que al final, ¿no? nuestro trabajo no nos define y esa es la clave, ¿no? Porque si tú te defines por el trabajo, las épocas en las que no tengas trabajo te sentirás mal y eso no tiene, o sea, puede ocurrir, pero no es sano, no es saludable, ¿no? Entonces hay que salir de ahí. Así que nuestro trabajo no nos define, esto hay que grabarlo a fuego, aunque haya mucha gente que se identifique con su trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando se conoce lo primero que te pregunta es, bueno, ¿y tú qué eres? Ah, yo soy fontanero, o yo soy cocinera, o yo soy enfermero, o yo soy ingeniera, ¿no? Entonces al final nos hemos identificado tanto que incluso nos definimos, ¿no? con la profesión. Y yo creo que hay que salir de eso, hay que dejar de identificarnos con nuestro trabajo para que nosotros realmente pues reconozcamos el valor real que tenemos, que no tiene nada que ver con lo que hacemos, ¿no? Muy bien, pues aquí terminamos y como siempre, si nos sigues, si nos has visto a través de YouTube, pues puedes suscribirte a nuestro canal. Y si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcasts o en iVoox, pues puedes suscribirte también a las plataformas en este caso, de podcast. También decirte que tenemos un canal de Telegram en el cual pues estamos creando una comunidad. Sí que es cierto que nosotros ya hace casi 4 años que creamos este proyecto, pero hasta recientemente, hasta hace pocos meses, no creamos el canal de Telegram y creemos que es una buena vía para tener contacto entre todos y podemos también anunciar algún evento que vamos a hacer a nivel online. Y cuando se pueda, pues presencial también. Así que te animamos a que te suscribas. Te dejamos el enlace del canal de Telegram también aquí en la descripción del capítulo. Y por último, pues siempre recomendamos algún capítulo relacionado con el tema de hoy. Y hoy nos vamos al capítulo 115 titulado ¿Cómo gestionar tus emociones cuando no encuentras trabajo? Así que si quieres una versión extendida de lo que acabas de escuchar, pues te lo dejamos por aquí, tanto en YouTube como también si estás en las plataformas de podcast, pues puedes visitarlo aquí en YouTube. Muy bien, pues terminamos ahora sí. Como siempre, nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.